Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Luis y hoy día vamos a hacer otro video tutorial acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de Obama, que va a estar regresando al poder, y vamos a leer un versículo que dice acá en Advías 1:4, que dice: si te remontaras como águila y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribará, dice Jehová. Está hablando para el pueblo de Estados Unidos, pero bueno, y para muchos, ¿no? Pero veamos el video. A la gloria del Padre, el Hijo. Suscríbete a mi canal y dale like, ¿ok? Amén. Bien, entonces estamos hablando de que este es el tiempo del fin. Entonces aquí dice, en aquel tiempo, de Daniel capítulo 12, en aquel tiempo. Entonces la pregunta es, ¿en cuál tiempo? ¿En cuál tiempo? Porque en aquel tiempo van a ocurrir esas cosas, pero ¿en qué tiempo? Bueno, la Biblia anteriormente no estaba numerada, no estaba numerada por capítulos, ni por versículos, ni nada de eso. Eso tiene más o menos unos 500 años, diría yo, en la historia. Y fue clasificada de esa manera para fácil lectura y búsqueda. Pero anteriormente estos eran unos pergaminos, unos rollos que venían de corrido. Así que si esto venía de corrido, significa que lo anterior a esto, al capítulo 12, venía pegado aquí. Entonces veamos qué dice el versículo 45 del capítulo 11, que es el anterior al versículo 1. Dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien la ayude. ¿Quién no tendrá quien la ayude? ¿De quién está hablando aquí el versículo 1? Dice, y plantará. ¿Quién es el que va a plantar eso? Y plantará las tiendas de su palacio, del palacio de él. ¿Pero quién es él? Entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Quién es ese que va a plantar sus tiendas entre los mares y el monte glorioso, la Nueva Jerusalén, en el tiempo del fin? Porque en el versículo anterior dice que en aquel tiempo, o sea, en el tiempo de este individuo, va a ocurrir la resurrección de la segunda venida de Cristo. Entonces aquí dice, disculpen, para poder entender de quién está hablando aquí este versículo, tenemos que leer el versículo 21, porque desde el versículo 21 en adelante hasta el 45 hablan del mismo sujeto, hablan acerca de la misma persona, el último rey del norte. Daniel en el capítulo 11 dice los reyes del norte y del sur, y empieza a hacer una descripción acerca de los reyes del norte y acerca de los reyes del sur. Pero a partir del versículo 21 en adelante comienza a describir lo que el último rey del norte hará. Veamos lo que dice el versículo 21 entonces. Dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Ah? Sí, dice, y le sucederá. ¿Cómo así que le sucederá? Es que tenemos que leer el versículo 20 para poder entender. Veamos, versículo 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y ya, el versículo 20 describe a un rey del norte, al rey del norte que precede a este último rey del norte. En un versículo ya pasa, porque es irrelevante. Lo que es irrelevante pasa rápido. Pero el último rey del norte, le dedican desde el versículo 21 hasta el versículo 45 del libro 11 de Daniel. Entonces, interesante notar que aquí dice, y le sucederá en su lugar. O sea, que va a reemplazar a ese anterior rey del norte, un hombre despreciable. Un hombre despreciable. Por motivos de la conquista de las Américas, los invasores a este continente americano trajeron o encontraron mejor en África una fuente de mano de obra calificada y gratis, a la cual trajeron aquí en sus barcos negreros y los explotaron por
por casi 500 años. Dentro de la clasificación racial, los europeos estaban en la cima, luego le seguían los criollos, que eran una mezcla de europeo con indígena, o una mezcla de indígena con criollo. Y luego, quizás esté equivocado y me disculpan si me equivoqué ahí en ese término, pero luego seguía entre esa clasificación, ustedes los que conocen, seguían los indígenas y por debajo de ellos estaban los africanos, nuestros afroascendentes. Entonces, nuestros ancestros eran considerados como animales sin alma, para poder tratarlo de la forma como los trataban. Y eran menos que nada, o sea, matar a un esclavo y matar a un perro era lo mismo. Mataron a un negro o sea, eran considerados, y continúan siéndolo hasta el día de hoy, por secuela de esa clasificación racial, de ese racismo, de esa segregación que ocurrió en esos tiempos. Somos todavía considerados en algunos países como ciudadanos de segunda clase. En el reino de los cielos somos considerados ciudadanos de primera clase. Y entonces estos ciudadanos de última clase, despreciados por la sociedad, dice aquí que y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, o sea, un hombre de esta raza, de la raza de los despreciables, un hombre de la raza negra, al cual no darán la honra del reino. No le da, nunca antes en la historia de este reino le habían dado la honra del reino a alguien despreciable. Pero vendrá sin aviso. Alguien que era completo desconocido, que no tenía ningún abolengo, no era de la realeza, ni venía de ningún circuito, etcétera, de los elitistas. Vendrá sin aviso un senador, sin aviso, y tomará el reino con halagos, con su poderosa oratoria y su carisma. Solamente de esa forma se los ganó con su poderosa oratoria, con su inteligencia, con su carisma. Se ganó el voto de todos y votaron por él. Y los periódicos sacaron los grandes titulares. Por primera vez en la historia de la humanidad, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, disculpe, primera vez en la historia de este país, tenemos un presidente afrodescendiente. Este es el último rey del norte. Estamos viviendo en los tiempos del último rey del norte. Estamos viviendo en los tiempos de la segunda venida de Cristo. Así que, hermano, amigo, yo le invito. El propósito de mi venida aquí en esta noche es para decirle a usted que Cristo está pronto a regresar por segunda vez a este planeta a buscar a los suyos. La prueba de lo que Él va a hacer con nosotros son esos 144,000 que ya transformó, ya los cambió, ya los metió en la nave, ya andan en la nave con Él, a donde quiera que Él va. Y viene por usted y por mí.